Volvemos a la transmisión. Hemos tenido un pequeño corte en el programa que estamos utilizando. Mil perdones, amados. Ha sido un momento medio difícil de explicarlo, pero gracias a Dios hemos resuelto. Vamos a esperar un poquitito para que vuelvan los otros hermanos que tuvieron que salir y ya están volviendo. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Tito, capítulo 3, verso 3, dice así la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mire, la concupiscencia trae esclavitud. Y el hombre que esté esclavo de las concupiscencias, dice la Biblia, que por sus propias fuerzas jamás será libre. Jamás. No existe un poder humano para poder librarse de la esclavitud. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesús, para darnos libertad. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la concupiscencia, y eso estamos tocando con énfasis. La concupiscencia es el deseo de bienes materiales o terrenales, con énfasis en el deseo sexual exacerbado y desordenado. Es un apetito desordenado de placeres que le gusta a la carne. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando existe un deseo desordenado en los apetitos o los placeres de la carne, es porque la concupiscencia está alojada en nuestro corazón. ¿Por dónde entra la concupiscencia? ¿Cómo entra? ¿Cuándo entra la concupiscencia al corazón? Santiago capítulo 1, verso 13 al 15 dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este trabalenguas lo vamos a explicar. Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal, es la primera conclusión, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia se va a alojar en el corazón cuando el hombre decide abrir algunos de sus sentidos para que entre la concupiscencia ese desorden. Puede entrar por los ojos, puede entrar por los oídos, puede entrar por la boca, puede entrar por el sentido del tacto. Todo desorden que es captado por nuestros sentidos y aceptado es abrir la puerta a la concupiscencia. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Hay mucha gente que le gusta música que tiene un mensaje que no resalta a Jesús, que comúnmente le conocemos como música mundana, música secular, música del mundo. No sé qué acepción usted la conocerá. Pero esa música, gran parte de la música, tiene concupiscencia, desorden, y preferentemente al desorden sexual. Si usted ha escuchado Despacito, ¿no? Despacito tiene un desorden sexual, es la narración de un acto sexual, y es muy pegajosa el ritmo, y uno la canta hasta con sonrisas y risas y hasta con indirectas, ¿verdad? Esa concupiscencia entra por nuestros oídos y se aloja al corazón. Hay otras canciones que nos inducen a la depresión o a la violencia, de las pistolas y muertes, a los tragos, a los alcoholes, qué sé yo. Entra a nuestro corazón. Hasta ahí no es pecado.
Hasta ahí no se ha consumado ningún pecado, ha oído, podía oírlo en su oficina, podía oírlo en la movilidad pública, podía moverlo en su celular, podía escuchar donde quiera, hasta ahí no había pecado. Si vamos a ver películas, vamos a ver novelas, vamos a ver series, vamos a ver películas 1X, 2X, 3X, estamos metiendo por nuestros ojos concupiscencia también. Y eso se va almacenando en este disco duro del corazón, que tiene mucha capacidad de almacenaje, ¿eh? Puede almacenar comprobados 969 años que vivió Matusalén, y grabó audio y video de 969 años. Entonces tiene una gran capacidad para almacenar. No existe una computadora en el mundo que pueda ganarle al sistema de almacenaje del ser humano. No existe. Entonces toda esa concupiscencia va almacenándose en el cuerpo. Las charlas que uno tiene con los amigos, esas charlas groseras, de doble sentido, maledicientes, se va entrando al corazón, se va entrando. Y todo eso hace un gran paquete llamada concupiscencia. Producto de haber oído, de haber hablado, de haber conversado, de haber visto. Esas concupiscencias, dice, cada uno es atraído y seducido. La concupiscencia va a decir al corazón, ¿por qué no lo haces lo mismo? Entonces la concupiscencia, verso 15, después que ha concebido, da a luz el pecado. Si la concupiscencia te dice, mentí para que no te peguen, uno dice sí y miente. Mentí para que no te acusen, uno dice sí y miente. Puede inducirnos a la fornicación, al adulterio, al robo, al odio, a la amargura, a la mentira. Usted colóquele cualquier obra de la carne. Y esa parte de esa abundancia, de esa concupiscencia en el corazón, va a hablar nuestra boca. Nuestra boca es la portadora de la concupiscencia que hay en el corazón. Y si uno ejecuta la seducción de la concupiscencia, dice el verso 15, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte espiritual. Entonces vamos a tener dos puntos de vista muy fuertes en esta noche. Número 1, nosotros vamos a entregar nuestra vida espiritual al pecado para que reine la muerte en la medida que metamos concupiscencia al corazón. Número 2, la vida cristiana es muy difícil para aquellos que tenemos mucha concupiscencia en el corazón. La santidad no empieza en la parte externa del cuerpo. La santidad empieza en el corazón. Un corazón limpio sin concupiscencia, una vida alejado del pecado. Un corazón con mucha concupiscencia, creyendo en Jesucristo, un batallar del día a día para poder querer cumplir. Entonces la concupiscencia es vital. Todas las noches uno ora para que Dios limpie la concupiscencia que hay en su corazón. ¿Para qué es el arrepentimiento? Vamos a estar hablando con profundidad de aquí a próxima semana. Para que Dios limpie la concupiscencia. Para aquellos que han sido seducidos y han aceptado la concupiscencia, para que Dios nos perdone los pecados. Ya no hablamos de concupiscencia, sino hablamos de pecado. Entonces es el proceso. Uno que quiere pecar lleva un proceso. Nadie peca y dice, ay, he pecado sin querer. No, uno ha procesado, ha luchado con la concupiscencia y una vez que ha sido vencido, recién peca. Nadie puede pecar de la noche a la mañana, ¿no? Ha habido un proceso de seducción, un proceso de atracción. Y si eso hemos aceptado, hemos pecado. Hasta aquí vamos a quedar. El siguiente, por favor. Vamos a hablar la siguiente semana sobre el arrepentimiento, ¿no? Vamos a hablar del arrepentimiento. Hemos hablado ahora del pecado, cómo entró al mundo, cómo entró la justificación. Hemos hablado de ese proceso
que lleva a conseguir el pecado. Hemos entrado a la definición del pecado. Y la próxima, entonces, vamos a hablar del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? Del pecado, pues, ¿no? Entonces, tenemos que conocer primeramente qué es pecado, cómo se procesa el pecado, para que podamos después hablar de arrepentimiento. Oraremos. Señor, te damos gracias por esta bendita noche. Perdona, Señor, todos nuestros errores, nuestras fallas técnicas, nuestras concupiscencias que hay en el corazón. Padre, límpianos, perdónanos, Jesús. Queremos aprender y queremos que tú nos enseñes miércoles a miércoles, día a día, más de tu palabra. Reconocemos que en otro tiempo hemos sido esclavos de la concupiscencia, hemos sido hombres que hemos permitido que reine la muerte en nuestras vidas y hemos presentado nuestros miembros a la iniquidad. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos. Queremos que reines tú, Señor, que reine la gracia, para que ese don de justicia permanezca para vida eterna en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que la concupiscencia es algo que está en nuestro corazón y solo tú puedes limpiar el corazón, solamente tú puedes sacar esa concupiscencia, ese desorden que hay en nuestro corazón para que vivamos en santidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.